Hola a todos, estoy con Óscar Vara, doctor en Economía, para hacerle una entrevista. Así que, bueno, Óscar, preséntate para que no te conozca. Bueno, yo soy Óscar Vara, soy profesor de Teoría Económica en la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, ¿Mm? porque en aquellos tiempos hacíamos lo que era un doble grado en realidad. O sea, el doble grado no es un invento moderno. Y bueno, pues, he escrito algunos libros, he viajado por el mundo explicando algunas cosas, un poco más, hay que decir. Es verdad que mi especialización en principio fue Historia del Pensamiento Económico, pero luego me tocó dar macroeconomías y en eso me he quedado, es la verdad, en los últimos tiempos. Vale, entonces, la primera pregunta me gustaría que es la que hago siempre. ¿Cómo te introdujiste en el tema de las ideas liberales, libertarias? ¿Cómo fue? Vamos a ver, en realidad fue una forma, no sé si la versión larga a lo mejor es demasiado larga. Yo lo que hice fue, no sé si seguimos en... Sí, vale. Yo lo que me ocurrió fue lo siguiente, y además te parecerá curioso. Un día salía de la facultad, ya era profesor, y había dos chicas que estaban repartiendo publicidad de un libro de Jesús Huerta de Soto, el de Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Y entonces, como hablaba en la propaganda sobre Hayek y sobre Mises, que yo estaba estudiando para mi tesis, creía que era la única persona que en España estaba leyendo de esas cosas, pues claro, me di la vuelta para hablar con las chicas y les pregunté, ¿y esto? ¿Sois de alguna empresa de publicidad? Me dijo, no, es que un profesor nuestro, y aquello ya me pareció muy marciano, o sea, estáis repartiendo publicidad de un profesor, y digo, ¿y este profesor es de aquí, de la Autónoma? No, no, es de la Complutense. El que conoce Madrid sabe que la Complutense y la Autónoma están muy lejos. Y además en aquellos tiempos era incluso difícil ir de una a otra, o sea, tenías que dar un paseo de hora y Mm. pico en transporte público. Y entonces, pues como me llamó mucho la atención, decidí irme a la Universidad Complutense, ver a qué hora daba clase aquel tipo y meterme en una de sus aulas. Entonces, sí, la clase me gustó mucho, fue un viernes por la tarde, y él, el viernes por la tarde, a continuación de la clase, daba el seminario de doctorado. Entonces invitó cualquiera que quiera subir y yo dije, pues yo me apunto a eso. Y es ahí Vaya. donde empecé yo a tener contacto, no con las ideas del libre mercado, porque del libre mercado ya estaba yo metido por mi profesor, por mi maestro, Rafael Rubio Urquía, pero sí en toda esta cuestión de la Escuela Austríaca de Economía, más en Mm. detalle. Vale, vale. ¿Y qué autores y libros dirías que han sido los que más te han influido, ya sean liberales o no? Bueno, vamos a ver, a mí el que me ha influido mucho es Rafael Rubio Urquía, que no escribe libros, suele escribir artículos de 150 páginas. Entonces, la verdad es que es el que más me ha influido y es una persona un poco críptica de entender. O sea, aunque yo creo que me ha favorecido mucho para comprender la economía, su Mm. obra es un poco durilla. Pero en cuanto a libros que creo que han sido importantes, si nos centramos solamente en la economía, o sea, por ejemplo, a la contra me influyó mucho la teoría general de Keynes. O sea, después de estudiarla y leerla, a la contra, el decir esto no es, y esto está equivocado, pero al mismo tiempo hay que reconocer que es muy bueno y está muy bien construido. Yo creo que la teoría general me influyó mucho en su momento. Luego, el autor que más me ha influido quizá ha sido Hayek. O sea, a mí Hayek me ha influido mucho, te diría que casi toda su obra. Como traduje el orden sensorial, pues quizá ese libro es el que tengo más cariño, porque lo he Mm. trabajado mucho más por razones obvias. Pero, qué sé yo, desde Camino de Servidumbre al el testamento vital que queda final suyo, La fatal arrogancia, Mm. me parece que toda es una obra muy buena, no siempre digerible. La teoría pura del capital no es en absoluto digerible, Mm. pero me ha influido mucho. Mm. Y que te digo, en filosofía me ha influido mucho Javier Zubiri, que es un filósofo español, que creo que fue el que me puso más o menos en las vías correctas, en la pista correcta para comprender la metafísica y poderme a profundizar en ese sentido. Y Mm. ya si me permites, en plan de una Claro. butad, una de estas excentricidades, hay un teólogo alemán protestante, yo soy católico, pero aunque él sea protestante, creo que muy valioso, Wolfgang Pannenberg, que tiene un libro que se llama Antropología en perspectiva teológica, que ha sido otro de los que más me han permitido comprender la filosofía, Mm. porque es realmente una obra de estas impresionantes. Mm. O sea que ahí puedes elegir Sí, lo que sí. te parece. No conocía a esos últimos, así que apuntados quedan. ¿Y qué obras recomiendas tú para iniciarse? Porque la gran mayoría no tienen el nivel que tú tienes. Para iniciarse en la economía, para iniciarse en la economía austríaca, ¿para qué? Economía, Eso. ética, filosofía, en general. Bueno, pues mira, bien, filosofía.
si alguien quiere introducirse, hombre, hay muchos libros de introducción. Yo empecé con la historia de la filosofía de Julián Marías, o sea, no, como todos, yo pienso que es bueno hacerte un mapa antes de meterte en la selva. Entonces, es bueno tener más o menos idea de por dónde vas a ir pisando. Pero un libro de Zubiri que me gustó mucho es Los problemas fundamentales de la metafísica en Occidente. Creo que es un libro de esos que te aclaran la cabeza muchísimo. Para economía, aunque sea un ladrillo, yo creo que La acción humana de Mises sigue siendo un libro que hay que leerse si quieres ser economista. Creo que ayuda mucho a comprender muchísimas cosas. Es verdad que luego la economía moderna pues, ha ido por otros derroteros y si quieres comprenderla, pues no sé, obras como la de Snowden, por ejemplo, Brian Snowden, Macroeconomics, te permite conocer esa economía neoclásica que se ha ido produciendo a partir de los años 50 y creo que es también una obra muy, muy, muy interesante. Pero para hacerte una idea, si no tuvieras absolutamente ni idea de economía, yo creo que la economía en una lección de Hadley es esa obrita que al que no sabe nada de economía le dice, bueno, la economía es esto. Y a partir de ahí ya nos pondremos a buscar, por ejemplo, los libros de Thomas Sowell, creo que como divulgador hay pocos tan buenos como él. Entonces yo tiraría por ahí, por esos caminos. Está bien. Y pasando al segundo bloque que te he comentado, yo supongo que tú eres liberal o libertario. Entonces, mi pregunta es, en los tres subtipos que hay, el liberal clásico, minarquista y ANCAP, ¿te encasillas en alguno o prefieres no encasillarte? Yo es que siempre lo digo, soy un liberal imperfecto. Sí, puedes ponerlo como nova casilla. Soy un liberal imperfecto. O sea, hay muchas cosas que cuando he discutido con algunos amigos más anarcocapitalistas, estas cosas, pues a mí no me cuadran. No me cuadran en términos de realismo. Es decir, bueno, me parece, en términos de utopía está muy bien, a mí me parece muy bien que tengáis ese ideal, pero no creo que lo vayamos a ver ni vosotros, ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis bisnietos. Ese tipo de realidades sociales dudo mucho que se vayan a producir. Por lo tanto, Una siempre... pregunta. ¿Por utópico pues te refieres en cuanto a que costaría mucho llegar o a que es imposible que se dé? A mí me parece que la naturaleza humana produciría muchas resistencias. Es decir, habría mucha gente que produciría muchas resistencias a que un tipo de sociedad así se produjese. Es decir, si encuentras un rincón del mundo en el cual puedes establecerte y establecer unas normas que sean lo suficientemente cerradas como para que no entren contaminaciones desde el exterior, pues a lo mejor, oye, pasa. Pero no creo que incluso si lo echaras a rodar, durara mucho tiempo. Es decir, siempre surgiría lo estamos viendo en los Estados Unidos. Estados Unidos que, bueno, su constitución está especialmente diseñada para que ciertas cosas no ocurran, pues bueno, siempre se encuentra y siempre hay gente de talento que encuentra las grietas por las cuales colar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las tendencias más socialistas, vamos a llamarlo así, para que nos entendamos. Entonces, por eso entiendo que es muy difícil. Y yo ya soy suficientemente mayor como para no quererlo muy difícil. Y para conformarme, claro, vosotros que sois más jóvenes, entiendo que, porque yo también lo he sido y me reconozco en muchas de esas reacciones. Yo soy un señor que tiene 3 hijos, 2 de ellos en la universidad. Entonces, yo estimo mucho la libertad y también la tranquilidad. Entonces, el mal menor a veces no te queda más remedio que reconocer que es el único posible o la única alternativa posible. Desde ese punto de vista, pues el Estado entiendo que debe existir. A mí me gustaría que fuera lo más pequeño posible. Y claro, ¿cómo de pequeño? Pues todo lo que me dejen los vecinos que sea de pequeño. Pero hay veces que los vecinos insisten en que el Estado sea tan sumamente grande que al final te acogota. O sea, está en todas partes y además quiere determinar todas tus decisiones y no dejarte incluso pensar libremente o actuar libremente. Entonces, en esa lucha yo sí que estoy. Y en esa lucha yo voy a donde vaya cualquier anarcocapitalista, libertario, minarquista, en fin, todas esas categorías que, por cierto, cuando yo tenía vuestra edad no solíamos citar nunca. Entendíamos que todos los que queremos la libertad, nos gusta la libertad, no solamente económica, sino vital, tenemos algo en común y podemos hacer cosas en común. Y por lo tanto podemos empujar hacia la sociedad hacia las cosas que creemos que son mejores, una situación que creemos que es mejor. Y a mí me da mucha pena, esto ya te lo digo en confianza, cuando veo que en el lado liberal
y el lado conservador pues empiezan a tirar piedras entre sí. Entiendo que no es el momento. Ya más adelante, o sea, si tú tuvieras otro tipo de planteamiento social, a lo mejor, oye, es el momento de tirarse piedras. Pero ahora no lo veo yo tan útil. Entonces, esa cita de Huerta de Soto de que el peor enemigo de un libertario es el liberal clásico. Bueno, pues vamos a ver, a Jesús puede decir misa en gregoriano porque ya tiene la suficiente altura para decir lo que le dé la gana. Esa es la verdad. Pero si yo le tengo sentado al lado y nos vamos a discutir, hombre, pues seguramente no me lo diría así. Vale, vale. Lo diríamos de otra forma. O sea, que tú eres un poco más pragmático. No, pero además es que Jesús entiendo que tiene muchas veces una tendencia al espectáculo. ¿Qué le puede? ¿Qué le puede? Entonces, yo creo que a mí en concreto, y a algunos como yo, que hemos estado con él desde el año 94, hombre, creo que no nos lo diría así tan taxativamente. Vale, vale. Entiendo por qué lo dice, o sea, entiendo también por qué lo dice. Sí, sí. No me sorprende, vamos. Vale. Y siguiente pregunta. ¿Tú consideras que haya críticas decentes o sólidas a alguna idea libertaria o liberal que esté consolidada? Vamos a ver, ninguna idea es ajena a la crítica. Y seríamos muy soberbios si dijéramos, no, no, vamos, es que cualquier teoría liberal o cualquier planteamiento liberal, mire usted, o sea, no, no. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. A mí una vez me pidieron hacer una conferencia para explicar si el liberalismo y el cristianismo son perfectamente compatibles. Y entonces yo lo planteé desde el punto de vista que yo planteo esos problemas, que es un punto de vista antropológico. Vamos a ver, ¿qué idea de persona tiene un autor liberal como Adam Smith, por ejemplo? Y podemos tirarlo más adelante. ¿Y qué idea de persona tiene un autor como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo? Vamos a verlo. O, por ejemplo, como Juan de Mariana. O sea, yo puedo coger a Juan de Mariana y decir, ¿en qué persona estaba pensando Juan de Mariana cuando estaba escribiendo su obra? Ya que Juan de Mariana se suele citar como uno de los padres de la Escuela de Salamanca y, por lo tanto, de alguna forma, padre de la Escuela Austriaca. Y la conclusión es que, en términos antropológicos, existe una gran incompatibilidad entre los dos. Y esto se puede explicar muy sencillamente. Para Adam Smith, la verdad no existe. Nosotros, las ideas que vamos conformando son herramientas, porque no podemos estar seguros de que nuestro pensamiento y la realidad pensada se corresponden. Para Santo Tomás, no hay duda sobre esto. Pero yo puedo saber cuál es una verdad de carácter universal y a partir de ahí construir. Entonces, te puedes imaginar que dos personas que piensan así van a divergir en muchas cosas. Y esto no es sorprendente. A mí eso no me interesa tanto. O sea, entiendo que desde el punto de vista de los fundamentos, mire usted, es que hay incompatibilidades, ¿qué le vamos a hacer? Pero desde el punto de vista de la acción práctica, no es cierto que el cristiano es una persona que es absolutamente responsable de sus actos, tan responsable de sus actos que le van a juzgar por ello cuando se muera. O sea, no es una cuestión, o sea, si uno quiere ser un cristiano de verdad, no te digo una cosa de estas de chichinabo, o sea, uno es muy responsable de sus actos, tiene que medir mucho. Y esa responsabilidad del acto hace que él sea la atalaya desde la cual comienza, en cierto modo, su historia. Yo tengo que actuar, tengo que hacer. Es verdad que tengo un componente moral, pero déjenme libre para equivocarme, déjenme libre para hacer, porque si no es así, entonces yo no puedo ser un pecador. Si usted me dice, me va a constreñir en mis acciones, no voy a poder ser libre para equivocarme y corregir rumbo, ¿cómo me voy a poder salvar? Entonces, incluso desde ese punto de vista tú dirías, caramba, es que un cristiano que se lo tome bien en serio y lea la doctrina social de la Iglesia, defiende que las personas tienen que ser libres para equivocarse, para meter la pata, pero tienen que ser libres. Esa no es una buena forma de empezar el problema, es decir, oiga, es que para estos señores la libertad es muy importante, es un factor básico. Entonces viene Adam Smith y dice, hombre, para mí también. No, pues ya tenemos un mundo en común del que hablar. Luego nos pelearemos en las cuestiones morales, pero en cualquier caso, yo tampoco como cristiano, y esto es una cosa que muchas veces tampoco se entiende, yo tengo el mandato de no imponerle a los demás. Esto también es para la gente que se debe convertir libremente. Yo no puedo empezar a imponerle, no, usted no haga esto, usted no vaya acá. Entonces, también por ahí tenemos mucho juego. Entonces, hay veces que, como nos perdemos de vista estas cosas que son las importantes, defendemos todos la libertad económica, a veces nos enredamos, yo creo que en discusiones un poco inútiles.
Entonces, ya que has sacado ese tema, en cuanto al, más bien el aspecto ético, ¿tú consideras que es más acertado la defensa de el desarrollo del proyecto de vida de cada individuo sin que nadie se meta en él, o el concepto de Rothbard de la autopropiedad? Vamos a ver, a mí es que me parece muy difícil que un proyecto de vida personal no esté influido por nadie. Lo que entiendo es que cada uno de nosotros tiene derecho a intentar. Tiene derecho a intentar su proyecto de vida. Pero vamos, vas a decir que tú tienes un proyecto de vida y tu madre no te va a interferir, o tus amigos no te van a interferir, o el ambiente no te va a interferir, o incluso, no sé, tú mismo no te vas a interferir. Mm, Desde el punto y hora que puedes ver de vez en cuando que, oye, esto no está yendo bien. Pero es evidente que nosotros somos, y además no queda más remedio que reconocerlo, nosotros somos los responsables de nosotros. Y construir la vida es una tarea bastante ardua en la que la vida te va en ello. mm, Entonces, claro, irle poniendo puertas al mar no he creído yo nunca que fuese una buena política. mm, Reducir todo el ser humano al hecho de la propiedad también me parece excesivamente reduccionista. O sea, que lo más básico o lo más característico del ser humano sea la propiedad que tiene sobre sí mismo, también me parece bastante reduccionista. Y es olvidar todo lo que hemos aprendido en términos filosóficos y antropológicos sobre el ser humano a lo largo de la historia. mm, Entonces, eso también me parece una pequeña exageración. mm. En ese sentido, claro, uno le puede poner muchas críticas, antes lo que me preguntabas antes, a muchas de estos planteamientos, porque son un tanto absolutistas, ¿no? Mire usted, esto es lo básico. Bueno o no, y otras cosas que también son muy importantes y Mm, podríamos tener la tentación de decir que son lo básico. sí. A ver, yo, por ejemplo, en el tema de la autopropiedad, vi una charla muy buena de, ¿cómo se llama? De Daniel Carreiro, un filósofo gallego, creo, que explica que Hoppe, mediante el axioma de la argumentación, entre comillas, demuestra que la autopropiedad es real y es factible. No sé si tú conoces ese. No, no lo conozco, pero vamos, tampoco me impresiona excesivamente. Tendría que mirarlo más en detalle, pero no me impresiona especialmente. O sea, yo he de reconocer que yo estoy muy influido por la ética de las virtudes aristotélica y luego la progresión que hizo Santo Tomás de eso, y entiendo que el ser humano es en verdad un proyecto que se va construyendo desde sí mismo y tiene que tener el derecho a poder hacerlo. Mm, Pero que la propiedad de sí mismo sea la característica esencial del ser humano, sinceramente no me parece, que me parece reduccionista. Pero bueno, tampoco no voy a ponerme a pelear ahora contra Rothbard, porque tampoco lo tengo en la memoria como para decir estas son las sí, sí. características y poderlo criticar a fondo. Entonces, para ti, ¿qué es lo que define a un ser humano? ¿Cuáles son las bases? Vamos a ver, ¿qué es lo que define a un ser humano? Esto es, nosotros somos pero esto podríamos hablarlo muy largo. O sea, nosotros cuando vamos construyendo nuestra personalidad, es verdad que la vamos construyendo a partir de las posibilidades de conocimiento que nosotros tenemos. Esas posibilidades de conocimiento, por ejemplo, las describe muy bien Hayek. Cómo se van construyendo redes neuronales, cómo se va formando una serie de mapas, una serie de formas de orientarnos hacia la realidad, de tal forma que eso también va influyéndonos en cómo comprendemos posteriormente. Pero todo eso va conformando una personalidad moral, porque al fin y al cabo, cada vez que nosotros sentimos, cada vez que nosotros incorporamos nueva información, esos sentimientos influyen de forma positiva o negativa en cómo observamos las cosas. Ujú, Y ahí está un origen de nuestras formas morales de pensar. Entonces, esa construcción de la personalidad, que es obviamente compleja, que se basa, por una parte, en la creación de sentimientos y por otra parte, en la creación de conocimientos, va formando las capacidades con las cuales nosotros nos vamos orientando hacia las cosas. ujú, Si nosotros podemos decir que esas orientaciones hacia las cosas no son arbitrarias, sino que son reales, que nos dan información cierta y verdadera de lo que nos rodea, por ejemplo, en el sentido que dice John Searle, de que nosotros cuando estamos viendo si algo es cierto o falso, tratamos de imponer una serie de condiciones sobre la realidad y cuando estas condiciones se cumplen, vamos pisando sobre el terreno firme. Eso quiere decir que nosotros también somos capaces de construir mundos morales que no son arbitrarios. ujú. Es decir, que no son completamente relativistas, sino que tienen un componente objetivo.
ese espíritu de búsqueda, ese espíritu de saber, ese espíritu de amar también la realidad que te rodea y el conocimiento, yo creo que explican mucho mejor al ser humano que decir, no, es que yo soy exclusivamente un ente que se apropia de sí mismo, se apropia de la realidad y hace de la propiedad el elemento explicativo de todo. Mm, Yo creo que la propiedad es algo que emana de la acción humana como consecuencia y mm, que es necesaria para que la acción humana se pueda desarrollar y el individuo pueda desarrollar esta forma de construirse compleja, a mm, la que, por otra parte, no tenemos más remedio. mm, Entonces, ahí tendríamos muchos componentes morales y, por lo tanto, subyacería todo eso algún tipo de ética. En mi idea es una ética de las virtudes, que creo que van previas a la cuestión de la propiedad. mm. Vale, Y vale. desde ese punto de vista, entiendo yo que la propiedad no es todo. Mm. Pero haber Este sido trozo de la más o menos. entrevista me va a tocar vérmelo otra vez para luego repasarlo. Pero bueno. eh, No preguntes cosas difíciles, sino no, no, sí. y eso que Estas preguntas son las que trato de quieren jugo. simplificarlo. Estas Trato de preguntas son simplificarlo. las que luego interesan. O al menos a mí, vaya. Y Vale, ya me parece muy bien. en un tema más sencillito. ¿Qué país tomas tú como referencia, sea pasado o sea presente? ¿Qué país tomo yo como referencia? No sé si tenemos algún país que podamos decir, oye, esta es la referencia más no lo sé. O sea, Entonces quizá toma referencia como tú lo defines, como el menor de los males. el menor de los males. Uf, es que no te sabría decir, porque todas las épocas siempre tienen una especie de reverso extraño, reverso tenebroso. No puedes decir, oye, me hubiera gustado. Es que tu pregunta me recuerda mucho. Yo tenía un catedrático de historia, que además era yo su único alumno, don Felipe Ruiz Martín, que era Premio Nacional de Historia. Le tuve en el doctorado. Y un día me dijo, Óscar, ¿usted en qué época de la historia le hubiera gustado nacer? En esa clase había traído como invitado, pues se lo había propuesto a Javier Aranzadi, otro profesor de la escuela austriaca, o yo no sé si Javier había tomado el curso al año siguiente y estoy confundido, pero estábamos los dos. Y entonces Javier Aranzadi dijo, yo respondo fácilmente eso. Dice, yo en esta. Y el otro le dijo, ¿no le hubiera gustado a usted estar en la Grecia clásica, viendo cómo surgió la independencia de los Estados Unidos de América? No sé, viendo el siglo de oro español. Y él dijo, no señor, porque yo he pasado una apendicitis y en cualquier momento de la historia hubiera muerto. Entonces a mí lo que me gusta es este momento, lo que estamos viviendo aquí. Y en cierto sentido yo no soy un nostálgico de cosas que no he vivido. O sea, te podría decir, me hubiera gustado mucho, qué sé yo. Pero esto ya no en el sentido de cuál es la mejor sociedad. O sea, a mí me hubiera encantado ver cómo funcionaban los mesopotamios. Me hubiera encantado. Me hubiera encantado ver in situ cómo funcionaban los egipcios, por una cuestión puramente de conocimiento. Pero no creo que en ninguna de esas sociedades hubiera estado a gusto. Porque en esas sociedades, la gente como yo, que viene de un extracto muy humilde, no creo que lo hubiéramos pasado muy bien. En ninguna, en ninguna. O sea, en ninguna hasta hoy, en ninguna. Entonces a mí me gusta esta. Y además me gusta esta especialmente porque es la que podemos cambiar. Entonces no soy no, te diría que no. Esa pregunta no te la puedo responder. Vale, y entonces, si pudieras mudarte a algún país, o te quedarías en España. Yo me mudaría sin ninguna duda a los Estados Unidos de América. Sí, o sea, vamos a ver. Eso creo que muchos lo tenemos muy claro. ¿A dónde de los Estados Unidos? A Texas. O sea, también lo tengo especialmente claro. No me iría quizá a ningún otro sitio. Vale, vale. Entonces, si me preguntas mucho, en Texas sé que hay una zona de encinares, no sé si los llevamos nosotros, las encinas, en donde hay gente que cría cerdo ibérico. Con lo cual, o sea, creo que sería el mejor sitio del mundo para que yo pudiera estar. Vale, eso ya es un plan de jubilación. Lo que pasa es que tienes que arrancarme de Cantabria y eso sí me costaría, eso me costaría. Es que la tierra tira, sí, sí. Claro, lógico. Que de hecho he visto hoy que Biden ha dicho que quería regular incluso más la segunda enmienda para limitar el derecho a aportación de armas. Lo he visto hoy hace unas horas. A nadie le puede sorprender. Ya, Llevan ya. en ello durante mucho tiempo. O sea, y además todos sabemos por dónde va a entrar, porque llevan mucho tiempo. O sea, hay una serie que yo siempre recomiendo, El ala oeste de la Casa Blanca, que es una serie claramente demócrata. No solamente el presidente es demócrata, Aaron Sorkin, que era el guionista y productor, era también un demócrata, en fin, todos los actores eran demócratas. Y ahí ya está la insistencia, es una serie de los años 90, la insistencia en empezar con el control, vamos, con el registro de las armas más
como decirlo, más estricto. Ujú. Y eso es algo que en los Estados Unidos, más tarde o más temprano, acabará cayendo. A mí Sí. no me cabe la menor duda, porque es de esas cosas que, vamos, como no se ceja en ello, Mm, pues habrá un momento que encontrarán suficiente mayoría para conseguirlo. mm, Pero fíjate que yo no defiendo, por otra parte, que nosotros lleváramos armas. O sea, ellos llevan portando armas 200 y pico años. Entonces, el proceso evolutivo de cómo usar las armas está bastante asentado. Es cierto que se producen matanzas de forma regular, pero no se producen matanzas a diario. O sea, los ciudadanos de los Estados Unidos saben cómo decirlo, cómo convivir con las armas. Pero yo no creo que eso fuera especialmente útil en una situación como España, por ejemplo. Es decir, que mañana dijeran, todos vamos a llevar armas. Y ahora tenemos que reproducir ese proceso espontáneo de prueba y error histórico hasta que todos sepamos realmente a manejarnos con armas y convivir con las armas. O sea, habría mucho muerto entre medias. ¿Eh? Entonces, si alguna vez tienes, bueno, a mí aquí al lado de casa un día pité a uno y el tío me cruzó el coche en la calle y se bajó y yo también me bajé, claro. No, pues, hay que ver a un personaje como este de cerca. Pues, ¿cómo te imaginas que alguien te cruce el coche en mitad de una calle? Pues imagínate si lleváramos armas los dos. Sí, Solo, sí. a lo mejor después de 200 años me lo hacen y no pasa nada. ¿Eh? Civilizadamente, como lo hicimos, discutiendo, insultándonos, pues aquello se resuelve. Pero es esto lo que, en fin, lo del llevar armas es una cuestión que hay que pensarlo mucho. Mm. Y una pregunta que tengo yo, ya más que nada para la audiencia. Al típico argumento de es que en Estados Unidos siempre hay matanzas y lo que sea, como argumento contra las armas o para la regulación de estas, ¿cómo te gusta responder? ¿O respondes o...? Bueno, nunca me he planteado, pero a mí me parece que, sinceramente, en los Estados Unidos de América los ciudadanos se manejan bastante bien con las armas. Y es irremediable que de vez en cuando efectivamente ocurran matanzas. Mm, ¿Por qué? Porque siempre hay locos. Eso es una cuestión. Entonces, yo creo que esa es la vía por la que va a entrar la regulación de quiénes son los tenedores de armas en los Estados Unidos. sí. Y los controles psicológicos y los... que bueno, al fin y al cabo es más burocracia para lo mismo. Lo malo es que el espíritu de los norteamericanos y de su propia constitución es reacia a que las armas desaparezcan de la posesión de las personas. Mm, Y además, también es cierto que dentro de lo que es la protección de la propiedad privada dentro de los Estados Unidos tiene mucho sentido. El hecho de que uno pueda proteger su propiedad y su persona. ujú, Entonces, yo entiendo que es un hecho puramente idiosincrásico ahora mismo en los Estados Unidos. mm, Y entiendo que ellos se resistan como gato panza arriba que les intenten quitar ese derecho. mm, Entonces, entiendo que es claramente una cuestión interna de los Estados mm, Unidos, la que yo ni entro ni salgo. Si un día deciden dejar de llevar armas, pues ellos verán. A mí me parecería un error teniendo en cuenta cómo son ellos. Pero lo de las matanzas es que cualquier cosa es susceptible de producir una matanza. Y nosotros los europeos lo sabemos muy bien. Mañana uno roba un camión de 12 ejes y sabemos que eso es un arma letal y puede matar a cientos de personas. Esas cosas ya las sabemos. No, sí, no creo que sea un argumento el decir, mire ustedes que con esto se puede matar mucho, bueno, y con un cuchillo. efectivamente. Pues, Sí, sí, qué me está diciendo usted? claro. Que porque uno pueda, ya todos nos quedamos sin derecho a tener ese algo. Sí, sí, es. Más cuando los Estados Unidos es una pieza, en cierto modo, que forma parte de un engranaje, de un engranaje institucional. O sea, la segunda enmienda no se hace de forma arbitraria, sino porque tiene sentido dentro del Sí. espíritu de la Constitución. No es que vamos a meter esto ahora como un pegote. No, no, dentro del espíritu de la Constitución tiene Mm. sentido que la gente pueda protegerse. De hecho, Hay veces George Washington dijo que las armas son los dientes de la libertad de cada persona para defenderse ante el gobierno. O sea, Lo que pasa es que es verdad que ahora alguien tiene un arma semiautomática en los Estados Unidos y frente, qué sé yo, ¿no? A la Guardia Nacional, pues no puede. Pero también es cierto que de vez en cuando encuentras, pues por ejemplo, a millonarios en los Estados Unidos que son aficionados a coleccionar tanques que están operativos. También es una cuestión que yo tampoco entiendo mucho. Pues las armas, sí, las armas, pero un tanque, o sea, un Abrams. Realmente usted, o sea, no, yo tengo derecho a tener armas, o sea, un helicóptero Apache. Yo vi a un sí. señor que tenía un helicóptero Apache. Vamos a ver, un helicóptero Apache puede matar mucho.
Pues no lo sé si esto es lo que usted necesita para proteger su vida y su propiedad, pero como está esa idea de la Constitución es un organismo, la Constitución americana es un mecanismo contra la tiranía. Claro, pues a lo mejor le tienes que dar la razón al señor. Pues sí, a lo mejor tienes tu razón. Y tendrían que tener todos ustedes una división, no sé. Pero entiéndeme, yo creo Sí. que al margen de esas exageraciones, comprendo muy bien por qué existen los Estados Unidos, por qué ellos se resisten a perderlo y cómo lo usan. O sea, porque es obvio que no hay tiroteos a diario en las calles de los Estados Unidos y hay gente que porta armas todos los días, con lo cual. Sí, sí. Vale. Entonces, entrando ahora en el bloque más de actualidad y empezando por lo que estuvo ayer y hoy en todos los titulares, el tema de las elecciones catalanas. Victoria de la izquierda, como era prácticamente evidente, pero Vox ha irrumpido con bastante fuerza. También era evidente, pero creo que no tanto. ¿Te merece esto a ti alguna opinión, algún análisis? O... Bueno, me parece que seguimos en el mismo bucle. O sea, no creo que las elecciones vayan a permitirnos salir del bucle, en el sentido de que ahora va a haber muchas restricciones, como han sacado más del 50% de los votos, aunque haya habido una abstención salvaje, los partidos independentistas. A mí me parecería muy extraño que se llegara a un tripartito de izquierdas y que este gobernara. Hombre, sería la solución ideal para Pedro Sánchez el planteamiento que él se ha hecho. Pero no creo que eso vaya a ser lo que vaya a pasar. O sea, lo que más probablemente tendremos en el futuro sea que gobernarán los independentistas, que la conjunción con el PSOE, con el Partido Socialista en Madrid, llevará algún tipo de acuerdo para hacer un referéndum de autodeterminación y eso puede producir enormes males hacia el futuro, pero bueno, serán los males con los que tengamos que bregar. Para la derecha, sin embargo, el horizonte es especialmente tenebroso, porque la subida de Vox yo creo que implica que la derecha va a estar mucho tiempo sin gobernar. Es decir, el que vaya erosionándose la capacidad de tener más escaños del Partido Popular va a implicar al mismo tiempo que nunca sumarán suficientes votos como para hacer frente a la izquierda y los nacionalistas. Con lo cual, ahora mismo, los que querríamos tener otro tipo de gobierno o otro tipo de fiscalidad, pues lo tenemos bastante mal y además creo que lo tenemos mal para por lo menos un par de legislaturas. Está seguro la próxima que muy posiblemente también ganará la izquierda. Entonces, la lectura yo creo que no deja lugar a dudas. O sea, estamos en cierto modo peor porque ahora no hay en el horizonte posibilidad de cambio político. Vale, vale. ¿Y tú, el derecho de secesión de cualquier zona de España o del mundo, la apruebas o eres Vamos a más ver, centralista? depende de cómo y por qué. O sea, por ejemplo, yo tengo unos derechos como ciudadano en Cataluña que he obtenido de forma pacífica y a los cuales no tengo por qué renunciar, a menos que me fuercen a ello, o a menos que me pidan que renuncie a ellos de forma voluntaria. O sea, es verdad que uno podría decir, no, es que la gente que habita en un territorio, pues resulta que es el propietario del territorio. A mí me parece eso una afirmación un tanto peligrosa, porque entonces esto lo podemos llevar a cualquier territorio, a cualquier circunstancia, y bueno, pues todas estas cuestiones al final crean conflictos entre las personas. La ley precisamente sirve para evitar esos conflictos y para que podamos progresar de forma más o menos civilizada. Yo estaría completamente a favor de que Cataluña se independice si yo puedo también. Uy, Perdona, es que me queda tranquilo. poca batería. Sí, yo estaría completamente de acuerdo si a mí también se me diera algún tipo de oportunidad de decidir. Porque al fin y al cabo, si yo mañana me voy a vivir a Cataluña, yo tengo tanto derecho como cualquier ciudadano a presentarme a presidente de la Generalitat. Exactamente el mismo. Pero todos los procesos que se han puesto en marcha en el pasado conculcaban todos los derechos que teníamos los demás. Además se conculcaban a la fuerza. O sea, nosotros nos da la gana, votamos esto, nosotros nos da la gana, hacemos el referéndum, nosotros nos da la gana, nos vamos. Oiga, es que yo tengo derechos también. Entonces, que yo pueda renunciar a ellos, efectivamente, pero alguna palabra podré decir, porque no es algo que no me afecte, es algo que me afecta. Y Vale, desde ese vale. punto de vista. Ahora, que los pueblos tienen derecho a determinarse y todas esas cosas. Sí,
pero depende de qué pies pisen. A mí ¿Sabes? los Es pueblos que es un caso- a mí los pueblos en general, como colectivo, no me parece que tengan derechos, las personas sí. A mí también, obviamente. Por eso. A mí que... Yo, a lo que me ¿Mm? refiero es que yo tengo unos derechos, yo como ciudadano, y no se los he robado a nadie. Sí, sí, Entonces, que sí. me los quiten, que me los roben, a mí sí me molesta. Haría falta que leyeran un poco a Nozick. Por ejemplo, oye, no sé si ir a buscar un cargador porque me queda un 10% de batería. Si quieres, sí, pauso la grabación y Un seguimos ahora. momento y lo enchufo. ¿Por dónde íbamos? Bueno, hazme otra pregunta, ya está, ya atacamos. Vale. En el tema del impeachment de Trump, ha salido absuelto. Es cierto que hay cierto sector republicano que ha votado a favor de que sea culpable, pero ha salido absuelto. Entonces, ¿tú crees que habría que haberlo condenado? ¿Que ha salido bien, inocente, bueno, inocente, absuelto? Vamos a distinguir cosas. A mí Trump no me cae simpático. No me cae simpático. Me parece un tipo que me parece un indeseable, sinceramente. O sea, no creo que yo tuviera mucho que hablar con ese señor. Hmm. Por cómo es, por lo que conozco de su historia, por las declaraciones que ha hecho en el pasado. Hay cosas de su política que me han gustado y que me han hecho mucha gracia, incluso. O sea, yo creo que actuar contra China era algo que todos los presidentes de los Estados Unidos estaban deseando y él lo hizo. Creo que la forma en la que ha ido colonizando los puestos de la judicatura, cuando los demócratas pues, habían abandonado ese flanco, ha sido muy inteligente. Creo que su política fiscal tuvo cosas efectivamente muy buenas. Pero, o sea, una vez dicho todo esto, creo que el día de autos, el día que se invadió el Capitolio, el tipo no estuvo a la altura desde ningún punto de vista. O sea, yo cuando le vi, cuando ya estaba la gente dentro y él hizo esa declaración, ese vídeo, diciendo casi como si fuera Lola Flores, si me queréis, irse. En fin, me pareció que no es propio de un presidente. Un presidente dice, como no salgáis de ahí, os echo yo a patadas. O sea, pero ¿a quién se le ocurre invadir el Congreso? Sí. O sea, es una cosa que me parece... Pero una vez dicho todo eso, yo no entiendo el impeachment. Si ya no es presidente, ¿qué se le está impugnando? Es lo que no entiendo. Si ha cometido algún delito, pues júzguenle. En algún tribunal se le podrá juzgar. Pero el impeachment era como una trampa puesta a los republicanos. Os vamos a poner la posibilidad de quitaros de en medio a este personaje que apareció en un momento como una luminaria, echó, vamos, a patadas en el culete a todos los que eran candidatos de los republicanos y os ha puesto en muchos problemas. Entonces os damos la posibilidad de poderlo eliminar. Y así no seremos solo nosotros, ¿no? Todos los Estados Unidos reconocerán que lo que estaba haciendo Donald Trump y la política que estaba siguiendo era equivocada. Ahí entiendo que pues haya republicanos que, hombre, por su relación personal con Donald Trump, que era muy hostil, hayan votado a favor del impeachment, pero que todos los demás dijeran, vamos a ver, o sea, esto es una trampa, claramente es una trampa, yo no me voy a meter solo en ella. Además, dentro de 2 años tenemos elecciones al Senado. El Senado está 50-50. Ahora mismo ganan los demócratas por el voto de Kamala Harris, la vicepresidenta. Pero dentro de 2 años, todo el voto popular de Donald Trump seguirá más o menos activo. Sí. Entonces ya habrá tiempo de enfrentarse al problema de si Donald vuelve. Que efectivamente yo creo que era con lo que juegan los demócratas. O sea, tened cuidado porque este os vuelve y Sí, tendréis sí. que otra vez bregar con él. Entonces, creo que hicieron bien. Mitch McConnell, el jefe de la mayoría, hizo bien en girar, porque él había hecho manifestaciones que eran muy contra Donald Trump, porque era una impugnación de lo que es el republicanismo. Porque Sí. en gran medida muchas de las políticas que ha hecho Donald Trump no eran distantes y no eran enloquecidas, a pesar de que él ha sido un personaje insustancial. Y me explico. Muchas de sus medidas no van a sobrevivir porque las hizo a través de órdenes ejecutivas. Entonces, esas se anulan con otra orden ejecutiva. Y como era un tipo inconstante incluso en el trabajo y en el esfuerzo, pues al final no ha habido grandes leyes que creo yo que le vayan a sobrevivir. Tienen la suerte los republicanos de que en el Tribunal Supremo ahora tienen mayoría, en muchos tribunales federales tienen jueces republicanos gracias a Donald, y eso le tienen que agradecer. Y también que ha logrado aunar una mayoría, a 70 y tantos millones de votos no son pocos votos. Sí.
Entonces yo creo que, habría que mirarlo en esos parámetros. Los demócratas pusieron una trampa y les salió mal. Yo entiendo que el impeachment tiene cierto sentido desde un punto de vista de omisión de responsabilidades, no de alusión, perdón, de incitación a que se saltara el Capitolio, porque él en ningún momento lo dijo, y aunque lo dijera, no es culpa suya que la gente, aún así, decida ir. Sí que tiene responsabilidad moral, pero no de facto, pero sí que un poco irresponsable, aun sabiendo que era un día importante, no decir, voy a poner aunque sea un poco de seguridad, porque no sé si viste vídeos de cómo la gente se colaba a eso como si fuera su casa, y es el Capitolio. Sí, Entonces, sí. Aparte de todo eso, que yo estoy de acuerdo contigo, creo que a mí lo que me decepcionó de él fue cuando salió. Os quiero mucho, nos han robado, os quiero mucho, pero ir a esa casa. Era como, vamos a ver, no es tu función. Pero es que creo que un impeachment es impugnar a alguien. O sea, usted está en tal posición, yo le impugno y le echo. Pues ya no es sí, presidente, ¿qué está usted impugnando? O sea, en concreto, claro. ¿qué estamos impugnando? O sea, nos estamos dando un desahogo. Este tío era un canalla. Vale, y si usted quiere más, llévele a un tribunal. Si tiene pruebas, llévele a un tribunal y júzguele. Y Sí, además, sí, esa es la forma correcta, creo yo, en ese momento de proceder. Porque lo otro, al final, es alimentar lo que se está alimentando, no solamente allí, sino también aquí, que son los sentimientos que son hostiles al contrario. O sea, esto se ve mucho en los medios de comunicación. Somos hostiles a alguien. Y los medios lo alimentan, y los políticos lo alimentan, y al final un día nos vamos a pegar por la calle. sí. Y esto es, yo creo, a lo que iba el impeachment. Entonces, afortunadamente, los republicanos yo creo que lo han gestionado bien, y ahora si los demócratas quieren continuar, que se vayan a un tribunal y le demanden, y ya está. Y si es Sí. demandable, pues que le demanden. Y luego, yo por otra parte, como demócrata, estaría contento, porque es un problema de los republicanos. O sea, Donald es un problema de los republicanos. A ver cómo se manejan con él, porque Donald no es fácil de manejar. Claro. De hecho, yo tuve a un profesor de historia que era muy bueno y que me dijo hace 3 años que si en España viviéramos el contexto histórico antes de la guerra civil, ahora mismo estaríamos pegándonos tiros, porque estamos igual de separados. Pero ahora tenemos afortunadamente más riqueza, Sí, tenemos la tripa efectivamente. llena y tal, pues eso, o sea, vamos a ver cómo salimos de la crisis, por eso también determinará muchas cosas. Pero sí, claro, estamos mucho mejor, afortunadamente. Sí, sí. De aquí En términos económicos y sociales, sí, pero en términos de... O sea, y esto lo veo mucho en la televisión, critican mucho la polarización de Podemos y de Vox, pero son los primeros que les meten caña de manera ilegítima. Entonces, bueno, pues os comes un poquito claro. el pastel. Bueno, no sé, Pero bueno, vivimos una era Twitter. Twitter para todo. Una era Twitter para todo. Vamos a sí, hacer. sí. Yo por Tratamos de suerte borré poner un Twitter poco. hace tiempo, así que ya fuera. No, Eso ya yo sigo fuera. en Twitter, pero vamos, lo sigo para otras cosas, ¿no? Sí, Twitter puede ser un veneno, sí. claramente. Y luego, en el tema de la gestión COVID, que ya ha pasado un año y sigue estando vigente, evidentemente ha sido mala, al menos en España ha sido pésima. Pero, ¿tú cómo crees que se podría haber hecho mejor? No, no, sinceramente no tengo idea. O sea, soy de los que al principio decía, ábranlo todo, luego ciérrenlo todo. No, nunca tuve un gran criterio sobre qué es lo que había que hacer. Es cierto que pues todos hemos hablado del 8 de marzo, pero también es cierto que yo el 7 de marzo estaba dando una conferencia en la LibertyCon y tenía 50 tíos en una habitación. O sea que, no sé cómo, o sea, con mi capacidad de convocatoria yo estaba también en un 8 de marzo. O sea, no lo sé. Además, los virus son muy insidiosos. Siempre encuentran las formas de encontrar dónde alojarse, y más en sociedades como la de ustedes son muy abiertas. Quiero decir, la sociedad española es una sociedad muy de trato físico, muy de socialidad, de sociabilidad, y creo que teníamos todas las papeletas. Otra cosa es cuando ves que el gobierno pues, ha estado gestionando con mentiras, con incapacidad. Claro, eso es algo que duele, especialmente cuando ves la cantidad de muertos. Pero da lo mismo. O sea, estamos en un estado, lo que comentábamos antes, de sentimentalismo extremo, que defiende las ideas de unos y de otros, pase lo que pase, que nos lleva a que, bueno, aunque la gestión haya sido muy mala, pues el Partido Socialista saca réditos electorales cada vez mayores de su gestión. Y no pasa nada, los medios de comunicación están muy bien atados y todas las cosas. O sea, que desde ese punto de vista, ahora,
ya vemos lo que está pasando en otros países, que empezaron muy bien y han ido muy mal después. El virus es un virus. A mí me hubiera gustado que el planteamiento de todos hubiera sido distinto desde el principio. Sí. Pero está claro que aquí, en lo que es en términos políticos, es decir, puramente maquiavélicos, hay un partido que juega en una liga superior a la de los demás, que es el Partido Socialista. Sí, sí. Y está llevándose todo a su rincón, vamos, con una eficiencia realmente admirable. Son una gente especialmente valiente. No voy a decir que eso sea admirable, pero yo, en cierto modo, admiro mucho a Pedro Sánchez en ese sentido. Es un tipo muy valiente que se ha arriesgado numerosas veces y le han salido todas bien. Sí, Eso hay que tener algún talento. Y sí que es verdad que un poco ciego sí que estamos, porque viendo que en enero estaba China como estaba, que habían imágenes de que estaban haciendo hospitales en 2 días o en 3 días, no le faltan muchas luces para decir, coño, si en China están dejando que esto salga, será porque igual algo está pasando. Te digo que yo me hago el mea culpa. Yo me Sí, hago el sí. mea culpa. Sí, sí. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, si no me falla la cabeza, creo que el 15 de febrero estaba ya avisando de, oye, a ver que igual de aquí a un mes estamos. Pero nadie de los que yo tenía a mi alrededor, excepto 2 o 3 que estaban más espabilados, estaba en la tesis de que esto era una catástrofe. Todos Sí. decíamos, bueno, a ver cuándo cierran universidades y colegios para pararlo, pero para pararlo. Y ya Sí, sí. está. O sea, estábamos todos expectantes de eso. Sin embargo, Sí, sí. lo que se nos ha caído encima ha sido terrible. Sí, sí. Sí que es verdad que yo creo que tener a todo el peso de los medios y de los políticos, tanto de un lado como de otro, quitándole importancia, al final es como que esos 2 o 3 que acaban diciendo que esto puede pasar son como los locos. De, bueno, si tenemos a todo el mundo diciendo que no, el que dice que sí, pues estará equivocado. No sé. Entonces, yo Yo en cualquier caso, no sé si lo hubiera hecho mejor o peor. Seguramente habría cosas que las hubiera hecho de forma distinta, obviamente. Por lo menos eso de estarnos jugando al ratón y al gato con nosotros, escondiéndonos cosas, información. Todo eso sí que ha sido muy feo. Y en cuanto a la gestión económica, ¿qué es lo que tú más controlas? Bueno, la gestión económica no tenía mucha salida. O sea, cuando tienes una crisis transitoria tienes que traer renta del futuro. Eso tienes que endeudarte. No hay muchas salidas para eso. Los ERTES han sido una herramienta de apoyo en realidad al empleo, pero en cierto modo también a las empresas. Pero lo que se ha echado de menos ha sido flexibilizar un poco más la situación fiscal y regulatoria de las empresas. Es decir, permitirles que fueran más ágiles a la hora de sobrevivir. Y seguramente cuando salgamos de la crisis, cuando ya nos hayan vacunado a todos, entonces veremos cuál ha sido el daño tremendo de muchas empresas que no han logrado sobrevivir, que se han visto abocadas a la quiebra. Por otra parte, el Banco Central Europeo entiendo que ha hecho bien, inundando los mercados de liquidez, porque en ese momento era lo que se necesitaba. Pero es que no hay muchas alternativas. Cuando se produce una crisis tan excepcional como esta, además una crisis que no conocíamos, no sabíamos ni no sabemos cuánto va a durar, qué periodo va a ser el que llevaba hasta que pudiéramos vacunarnos, pues es muy difícil tomar decisiones. Muy difícil. Entonces, ¿crees que Entonces, esta crisis es como una... todos hemos tomado decisiones parecidas, No, sigue, dime. o sea... Ah, vale. Que si crees que esto es No, una especie de victoria de Keynes frente a Hayek en cuanto a su planteamiento. no, para nada. Lo que pasa es que tenemos unos instrumentos que son públicos muy grandes, muy potentes, que podríamos echar manos de ellos. En caso de que hubiéramos tenido una sociedad de carácter distinto, obviamente la respuesta hubiera sido muy diferente. O sea, nosotros vamos a ver que muchas empresas quiebran y que están muriendo porque no ha habido la posibilidad de que sean más flexibles en su posibilidad de sobrevivir. Pero claro, cuando te encuentras en una crisis que colapsa la economía, claro, porque aquí el asunto es que dejó de circular, la interacción entre las personas dejó de existir. Ya no podíamos comprar, ya no podíamos vender, de repente la economía se contrajo a los sectores básicos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué otra alternativa existía? ¿Qué se podía hacer? O sea, cada uno de nosotros podría haber traído ahorro del futuro. Si uno tiene ahorros o puede pedir prestado, pues podría hacer eso con instituciones privadas. Esa hubiera sido una solución, pero eso no hubiera salvado obviamente a todos los agentes económicos. Entonces, ahora lo que hemos hecho ha sido cargar sobre nuestras espaldas un riesgo muy grande, que es el de la deuda pública, una deuda pública muy grande, para tratar de sortear el problema
e intentar crecer hacia el futuro. Ujú. Claro, si ahora me preguntas, bueno, ¿y todos los fondos que se repartirán de la Unión Europea y tal, en qué se dedicarán? ¿Se dedicarán de forma productiva? Pues yo te diría, ojalá, pero tampoco confío mucho en eso. Sí. Porque, claro, es difícil que a través de una burocracia concreta que ha decidido que el sector A y el sector B son los que tienen que ser fomentados, eso vaya a producir la mejor asignación de recursos. Sí, Pero por otra parte es que no tenemos otra alternativa. Esto es lo que hay. sí, sí. Estos son los instrumentos que hay. Nos prestan dinero para poder salir. Ojalá que los gobernantes no sean muy cerriles y planteen programas de gasto que no sean muy enloquecidos, es decir, que nos permitan acumular lo que necesitamos para crecer en el futuro. Sí, Pero sí, claro, ¿cómo decirlo? La incertidumbre existe. sí. Pero fíjate, lo que me has dicho, por comentarlo un poco más. En estas circunstancias, ¿ha sido bueno que existieran estos mecanismos públicos tan potentes? Yo estimo que sí, porque es una crisis que se da una vez cada 5 generaciones, o cada 4 generaciones. Pero es que todo el resto del tiempo Keynes bate a Hayek. En condiciones normales Keynes bate a Hayek. Que si esta es la muestra de que Keynes tiene que operar todo el tiempo, yo creo que... Sí, sí. No, sí, yo me he referido a, en este proyecto concreto, en este año, 2 años, sí, en esta situación, Keynes tendría más razón o más sentido que Hayek. Y a lo mejor Hayek se la daría. No podemos Sí, sí, descartarlo. tampoco. Hayek miraría el problema y diría, a ver, ¿de qué se puede tirar? ¿La gente tiene ahorro para pasar el bache? No lo tiene, porque el bache va a ser muy prolongado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a lo mejor respondía como Keynes, si necesitamos queso verde, hagamos una fábrica de queso verde. Vale. Y entonces, ya que has sacado el tema de la deuda pública, sabes que Bitcoin en los últimos meses ha subido muchísimo. Creo que ahora está en los $50.000. Entonces, un poco relacionado con la teoría monetaria moderna y con la creación del el dinero, ¿te gustaría hacer un análisis o un comentario al respecto? Bueno, en relación a la teoría monetaria moderna, no, porque como no ni es teoría, ni es monetaria, ni es moderna, en eso creo que no hay que entrar mucho. Bueno, pues es otro pensamiento mágico que nos ha caído. En el caso del Bitcoin es evidentemente una realidad, o sea, el Bitcoin no es una fantasía, es una realidad que proporciona una utilidad a las personas. Uy. Sí, espérate, porque un algo no está funcionando mi enchufe. Tranquilo, tranquilo. Ya te advierto que en 10 minutos te doy más, ¿vale? Porque me están llamando por teléfono y tengo que Perfecto, responder. perfecto. Entonces, el Bitcoin es claramente una realidad, es algo, en fin, que tiene detrás una realidad concreta. Aunque sean datos, pero datos que están repartidos, que todos podemos verificar que existen, son datos que proporcionan una utilidad, la utilidad de poder realizar transacciones entre los individuos. Es verdad que por ahora el Bitcoin no es un buen depósito de valor, porque con esa volatilidad enorme es muy difícil que lo sea, pero si sigue atrayendo tanta atención de las personas, es muy posible que vaya convirtiéndose lentamente en un medio de pago, precisamente porque se estabilice su valor. Entonces las personas digan, bueno, pues entonces me conviene no como una inversión, no como un activo especulativo, sino como algo que puedo utilizar efectivamente para comprar y vender. Y en ese caso, a medida que vaya incrementándose su uso, es verdad que tendrá crisis porque su valor seguiría incrementándose. Porque hay que recordar que, aunque su cantidad sea limitada, esa cantidad limitada es capaz de reflejar el valor de todos los bienes que existen en el mundo, igual que cualquier medio de pago. Es decir, el oro, la cantidad de oro que hay podría reflejar todo el valor de todos los bienes que hay en el mundo. Sí. Entonces tendrá crisis en las que luchará el espíritu de ser un activo especulativo con el espíritu de querer ser un medio de pago. Entonces, yo no sé cuánto duran esos procesos, pero creo que tiene buenas posibilidades de convertirse en un medio de pago. O sea, creo que su valor no es cero, que su valor es positivo. Creo que es útil, creo que nos defiende de la inflación porque es un tipo de realidad que se ha concebido para que no sea inflacionario. Entonces, yo creo que creo que es una realidad interesante.
Mm, Ahora mismo no me lo parece tanto, o sea, me parece interesante a largo plazo, no me parece tanto por lo que siempre he visto en él, que es una feria. Entonces, esto es como una especie de tobogán o de montaña rusa. Entonces, yo no metería ahí mis ahorros por ahora, mm, pero creo que tener bitcoins no es una mala idea a largo plazo. mm. Vale, vale. Y ya como vamos a ir cerrando, si quieres paso a las preguntas más de un poco de Oscar Vara, de ¿qué haces Como tú? quieras. Entonces, primero de todo, ¿tienes dos libros escritos? No me sé los números así Tengo de más. memoria. Tengo más. Ah, pues, Tengo uno sobre, tengo el de raíces intelectuales del pensamiento económico moderno, tengo el de las crisis de la teoría económica, tengo uno sobre Rusia, tengo uno sobre la teoría, sobre el Estado y la ¿mm? teoría económica, tengo ahí cosillas, uno sobre el estado del bienestar. Vale, vale. Es que Bueno, siempre vas en puliendo. Google, curiosamente, solamente aparecen dos, el de Rusia y el de la historia del pensamiento económico. Tengo Curiosamente uno muy solamente aparecen divertido dos. sobre la crisis de la teoría económica, debido a la crisis económica, ¿Mm? y cómo fallan las teorías económicas, que a mí es un libro que me gustó, se publicó en Londres, está solo en inglés, Ujú. que está curioso. Y Sí, luego, sí. oye, yo escribí una novela policíaca también, no sé, fíjate, soy un tipo versátil. ¿Cómo se llama, por cierto? Detrás La de cada novela. hombre, ¿Mm? detrás Vale, de cada vale. hombre. Pues Que la entonces le escribí echaré porque un... mi ¿Mm? madre me retó. Sí, Y claro, tu madre te reta o no puedes evitar. sí, claro. Ahí ya le cae en la boca y mira, mamá. Me dijo, léete estas novelas. Digo, "Jo, están muy bien, pero yo lo podría hacer". Y dice, ¿así? ¿Así? Asus. Pues, y tuve que hacer una novela. ¿Y crees que ha salido mejor o...? Mi novela sí, es mucho mejor que las que hacía el otro. Vamos, Bien, bien. no me cabe la menor duda. Vamos a ver, a mí mi novela me gustó mucho por dos razones. La primera, porque a mí escribir siempre me ha gustado mucho, eso que decías tú antes, que tú también escribes. A mí me gustó desde muy joven escribir literatura y luego me dedicaba a escribir ensayos porque era mi profesión. Entonces, volver a escribir literatura es una cosa muy divertida. Hmm. Y luego porque el planteamiento que yo me hice fue como soy yo. O sea, dije, voy a empezar a escribir sin saber a dónde va a ir esto. Es muy divertido como ver cómo los personajes y la trama a veces te llevan. Y hay veces que Hmm. tienes que tirar capítulos enteros porque no son coherentes. No, es imposible que eso pase con esa gente. Y entonces era muy Hmm. divertido, porque yo todas las noches estaba con el problema de tengo un personaje ahí, ahora cómo sale de ahí, qué va a hacer. Entonces es una aventura muy divertida escribir, muy divertida. Hmm. Hmm. ¿Y tu madre ha llegado a leer el libro o todavía no? Claro, claro, mi madre es mi mayor fan. De hecho, me hizo cambiar algunas cosas. Vale, Me vale, decía, entonces bien. "¿Qué problemillas aquí". Hay Hmm. personajes que empiezan llamándose de una forma y luego se llaman de otra. Claro, Hmm. cuando escribes cometes muchos errores de continuidad. Vale, vale. Y en tu tiempo libre, además de escribir y de leer, ¿qué más te gusta hacer? Yo dibujo, Mm, dibujo y pinto. sí, sí que es Es lo cierto que que más, en tu canal de YouTube tienes en los canales solamente canales de dibujo. sí, es que es lo que me gusta. Y qué estilo de dibujo tienes? Yo soy realista, soy figurativo. O sea, es verdad que alguna vez he intentado hacer abstracción y se me da mal. Se me da mal porque es una cosa curiosa. La pintura realista o figurativa permite el error. Tú puedes equivocarte en un cuadro, en un retrato, muchas Mm, veces en las claro. pinceladas y no pasa nada. Pero cuando estás haciendo abstracción, la abstracción necesita una cierta precisión, que dentro del concepto, por muy absurdo que te parezca, por muy amparte que diría Antonio García Villarán que es, necesita una precisión. Cuanto más preciso es, menos canta y más explica. Entonces a mí me falla eso, me falla Mm. muchísimo. Hay algo ahí que no logro y me da una rabia espantosa. Entonces me dedico más que nada a retrato. A mí me gusta Mm, mucho, ya tengo pintados algunos hijos, algún sobrino, esas cosas. mm, Cada vez lo hago mejor, en el sentido de, no en el sentido de decir, oh, qué magnífico resultado. O sea, el magnífico resultado ya lo hice con el primero, salió bastante bien. Sino en el voy entendiendo cada vez mejor en qué consiste. Y mm, sí, sí. ese triunfo de ir entendiendo, por ejemplo, me da grandes satisfacciones cuando voy a ver cuadros. Este fin Mm, de semana estaba en Sevilla viendo a Murillo. Murillo tiene un cuadro de Santo Tomás de Villanueva, dando limosna, que tiene en una esquina una madre y un niño, y solamente esa esquina es en fin, un hito del arte. Y ves ahí todo el talento. Cuando vas comprendiendo cómo se hacen ciertas cosas, dices, joder, qué cabrito eres, macho. Ya entiendo.
es tan bueno. Porque tenías que dedicar, por cuestiones económicas, a vender mucho arte religioso, pero cuando te salías de ahí eras muy bueno, Murillo, muy bueno. Sí, sí. Entonces, eso es lo que más me gusta hacer. O sea, si tengo un rato libre, generalmente estoy dibujando. Vale. Y la última pregunta, tu experiencia en educación desde joven o en la universidad, ¿cómo ha sido? Pues mira, yo entré a la universidad a dar clases por casualidad, estaba haciendo el doctorado y me propusieron en el segundo año de doctorado meterme a dar clases. Empecé siendo el peor profesor que ha habido en la historia de cualquier universidad. Mis alumnos me odiaban profundamente y eso duró 2 años exactamente. El segundo año, que yo estaba sufriendo mucho, hablando con este profesor de historia que te decía, don Felipe Ruiz Martín, me dijo, el problema es suyo, Óscar, usted no acaba de saber suficientemente bien la materia, va aterrorizado a clase y cuando se pone en la tarima reacciona como una persona que está en peligro. Entonces tiene que cambiar completamente su planteamiento porque usted está en el aula para que sus alumnos saquen una buena nota. Tiene que ayudarles a que saquen una buena nota. Y si no lo consigue es culpa suya, no de ellos. Porque generalmente la gente que está en un aula no es imbécil. O sea, nuestros alumnos no son imbéciles, ni son incapaces, ni son vagos. Y tienen ganas de realizar una vida igual que todos la quisimos tener cuando teníamos 20 años. Entonces, a partir de ahí creo que mejoré algo. Y me esforcé mucho en tratar de explicar muy sencillamente cualquier cosa que fuera muy compleja, lo cual implicaba que, claro, te la tenías que saber muy bien. Y me llevaba a estudiar generalmente los originales. Tengo que explicar a un tío, me voy al original. Tengo que explicar una teoría, me voy al original. Y luego ya me voy otra vez a los libros que explican de forma así más sencilla para los alumnos. Y eso más o menos me ha funcionado bien. Es cierto que hay un problema en la docencia y es que te vas acomodando. Y muchas veces vives de sobrevivir, o sea, de ir pasando los cursos según te van llegando las cosas. En esta crisis creo yo que se ha puesto de manifiesto que tenemos que hacer un esfuerzo adicional, porque las cosas se han puesto peor, vosotros muchas de las clases las recibís online, entonces el trato ya no existe tan cercano y creo que la cosa está tan mal que exige que empecemos a tratar de dar mejores clases. Yo ahora estoy planeando para el año que viene cómo replantear mis cursos. Aún no sé cuáles voy a tener, pero creo que uno lo voy a tener en concreto, uno me gusta mucho en macroeconomía, en el grado de filosofía política y economía, que tiene unos alumnos muy interesantes, muy interesantes. Y voy a intentar hacer algo mucho mejor que lo que he hecho este año, que no estoy muy contento. Voy a tratar de hacer una clase más anglosajona. Darles materiales, darles vídeos, discutir mucho en clase, tratar de que ellos intervengan, que escriban mucho. Vamos a ver si cumplo. Sí, sí. Vamos a ver. Sí, es verdad que yo como alumno, estas clases que son 2 horas del profesor hablando un monólogo, entre que la primera hora estás medio fresco, pero luego estás ya que te caes, que no entiendes, que eso es infumable. Pues, sí, sí. Hay que buscar alguna forma de que, además de que yo siempre trato de que la clase sea divertida, la gente se ríe y tal, pero no siempre lo consigues, ni siempre estás gracioso, ni siempre estás ingenioso. Pero voy a intentar eso, que tengan que, vamos a ver, no les va a ser cómodo. O sea, les voy a hacer trabajar una barbaridad. Pero creo que nos saldrá bien. Eso es lo que voy a intentar diseñarlo para que salga bien. Aunque es un riesgo para mí. Sí. Porque necesito saber mucho más para hacerlo bien. Bueno, un reto. No, bueno, pero lo malo es que, claro, muchas veces los profesores, como en la pública, por ejemplo, no estamos exigidos, porque nadie nos va a echar. Sí. Pues con hacerlo a un nivel muy aceptable ya te conformas. Y bueno, luego yo lo hago bien, los alumnos salen contentos, con eso me conformo. Pero creo que no estamos ya en una situación para pensar así. Creo que debemos ir a pensar, no, hay que hacer algo más por ellos. Vale, entonces creo que con eso ya es todo. Un saludo y nos vemos pronto. Claro que sí, Daniel. Un placer. Venga, igualmente. Hasta luego.